El silencio en aquella mansión de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, nunca había sido tan pesado. Valentina apretaba a los trillizos contra su pecho, intentando que no sintieran el temblor de sus brazos. Los tres bebés, envueltos en mantas blancas con bordes dorados, dormían ajenos al huracán que estaba a punto de desatarse frente a ellos. ¿Qué significa esto? La voz de Camila Alcázar cortó el aire como un látigo. Camila, prometida del millonario Alejandro Ferrer, apuntaba con el dedo acusador directamente hacia Valentina, la joven empleada que llevaba apenas 6 meses trabajando en la mansión. Detrás de ella, de pie en el amplio pasillo de mármol italiano, Alejandro observaba la escena en silencio. Vestía un traje azul oscuro perfectamente ajustado, el rostro serio, casi impenetrable. Nadie en esa casa sabía que, en realidad, él no era solo el heredero millonario que todos creían, sino un hombre que había decidido esconder parte de su fortuna y de su identidad para probar la lealtad de la mujer con la que pensaba casarse. Y ahora, frente a él, la prueba había comenzado de la forma más inesperada. Camila dio un paso adelante, su perfume caro mezclándose con el olor suave a talco de bebé. «Explícame por qué estás cargando a esos niños como si fueran tuyos», exigió con los ojos encendidos de furia. Valentina tragó saliva. Tenía el uniforme impecable, el cabello recogido bajo una cofia sencilla y los ojos grandes, oscuros, llenos de algo más profundo que miedo, dignidad. Los trillizos eran hijos de una mujer humilde del barrio La Boca que había fallecido hacía apenas 2 semanas. Nadie en la mansión sabía que Alejandro había asumido en secreto la tutela de los pequeños como parte de un proyecto social personal. Ni siquiera Camila. Y mucho menos sabían que aquella mañana no sería una mañana cualquiera. Uno de los bebés comenzó a llorar. Ese pequeño llanto fue como una chispa en un cuarto lleno de gasolina. Camila retrocedió como si el sonido la ofendiera. «No quiero escuchar eso en mi casa», gritó. «En mi casa». La frase retumbó en la mente de Alejandro. Valentina, con movimientos suaves, comenzó a mecer al bebé. «Señorita Camila, los niños no tienen a dónde ir», dijo en voz baja, casi suplicante. «Ese no es mi problema», respondió Camila sin dudar. «Si Alejandro quiere jugar al héroe, que lo haga lejos de mí». Alejandro no habló, no todavía, porque aquello era exactamente lo que necesitaba ver, pero lo que nadie esperaba era lo que Valentina estaba a punto de hacer. Y antes de continuar, quiero decirte algo importante. Si esta historia ya empezó a tocar tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal, porque aquí contamos relatos que revelan hasta dónde puede llegar el amor, la traición y la verdadera lealtad. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? ¿Estás en México, Colombia, Argentina, Chile o en otro rincón del mundo? Me encantaría leerte. Ahora volvamos a esa mañana que lo cambió todo. La luz entraba por los ventanales altos de la mansión Ferrer, iluminando los cuadros antiguos y los pisos brillantes. Todo parecía perfecto, excepto por esa escena cargada de tensión. Alejandro había decidido ocultar temporalmente parte de su fortuna y actuar como un empresario con problemas financieros. Quería saber si Camila lo amaba por lo que era o por lo que tenía. Durante semanas, ella había mostrado incomodidad ante cualquier señal de dificultad económica. Se quejaba si el chef compraba una marca más económica de salmón. Fruncía el ceño si Alejandro cancelaba una cena en un restaurante exclusivo. Pero lo de los trillizos, eso era otra cosa. Valentina bajó la mirada, pero no por vergüenza. Lo hizo para besar suavemente la frente del bebé que lloraba. «Ellos no eligieron quedarse solos», murmuró. Camila soltó una risa fría. «Y yo no elegí convertirme en madre de hijos ajenos». El comentario atravesó el aire como una cuchilla. Alejandro sintió algo romperse por dentro.
No era solo la crueldad, era la indiferencia. Valentina levantó la cabeza. Sus ojos brillaban, pero no había lágrimas. «No necesitan una madre, necesitan un lugar seguro», dijo con firmeza inesperada. Camila giró hacia Alejandro. «O ellos se van, o yo me voy». El silencio fue absoluto. Ese era el momento, la prueba. Pero lo que Camila no sabía era que Alejandro ya había tomado una decisión mucho antes de que ella pronunciara esas palabras. Y lo que tampoco sabía era que la verdadera sorpresa no vendría de él, vendría de la empleada. Valentina respiró hondo. Podía perder su trabajo, podía quedarse sin techo, podía volver al pequeño departamento que compartía con su abuela enferma en el barrio de Barracas, pero no iba a permitir que esos 3 bebés fueran tratados como un estorbo. «Si es necesario», dijo con voz firme, «yo me iré con ellos». Camila la miró incrédula. «¿Tú? ¿Con qué dinero?» Valentina sostuvo la mirada. «Con lo que tenga, pero no voy a dejarlos». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ahí estaba la diferencia. Una mujer que lo tenía todo, menos compasión, y otra que no tenía nada, pero le sobraba corazón. Uno de los trillizos abrió los ojos. Eran grandes, oscuros, idénticos a los de Alejandro cuando era niño. El destino tenía formas extrañas de revelar verdades. Camila cruzó los brazos. «No voy a competir con huérfanos», dijo con desprecio. «Decide ahora, Alejandro». El millonario respiró profundamente, pero aún no habló, porque necesitaba ver hasta dónde llegaba cada corazón. Valentina ajustó la manta del bebé y dio un paso atrás, protegiéndolos casi instintivamente, y en ese gesto simple, silencioso, Alejandro vio algo que jamás había visto en su prometida: amor sin condiciones, sacrificio sin cálculo, humanidad real. Lo que iba a ocurrir después no solo cambiaría el destino de los trillizos, cambiaría el suyo y el de Camila. Porque cuando un millonario decide esconderse para probar a quien dice amarlo, siempre descubre más de lo que esperaba. Y aquella mañana en San Isidro, la prueba apenas comenzaba. La tensión en el salón principal no se disipó de inmediato. Después de aquella amenaza lanzada como un ultimátum, ellos se van o yo me voy, el aire quedó suspendido, como si la mansión misma contuviera la respiración. Valentina no volvió a hablar. Simplemente sostuvo a los trillizos con más firmeza. Eran pequeños, demasiado pequeños para entender que, en ese instante, su destino estaba siendo discutido como si fueran muebles incómodos. El más inquieto de los 3, al que en silencio ella había comenzado a llamar Mateo, buscaba su pecho con movimientos instintivos. No era su madre, no lo había parido, pero desde el primer día que los cargó, algo en su interior se había activado como un reflejo antiguo, casi sagrado. Alejandro observaba cada gesto. Camila observaba solo la amenaza. Valentina acomodó mejor la manta del segundo bebé. Lucía, que tenía las manos diminutas cerradas en puños, como si incluso dormida intentara aferrarse a algo. El tercero, Tomás, respiraba con un leve silbido, consecuencia de un resfriado que todavía no terminaba de sanar. Valentina lo notaba todo, cada pequeño sonido, cada cambio en la piel, cada movimiento mínimo. Eso era lo que nadie veía. La empleada invisible, la que limpiaba los candelabros, la que organizaba las flores, la que servía el café sin ser mirada, pero también la que se levantaba antes del amanecer para preparar mamaderas tibias, la que caminaba en puntas de pie para no interrumpir reuniones, la que había pasado noches enteras en una silla, sosteniendo a uno de los bebés con fiebre. Nadie le pidió que lo hiciera, nadie le ofreció más dinero por hacerlo, simplemente no podía mirar hacia otro lado. Camila rompió el silencio con un suspiro exagerado. «Esto es ridículo»,
Alejandro, no puedes pretender que esta casa se convierta en guardería. Valentina bajó la mirada otra vez, pero no por sumisión. Lo hizo porque Mateo comenzaba a llorar con más intensidad. Ese llanto no era hambre, era inquietud. Los bebés sienten la tensión, sienten el miedo, y ella también lo sentía. No era solo miedo a perder el trabajo, era el miedo antiguo de quien ya ha perdido demasiado, porque nadie en esa mansión sabía que Valentina había enterrado a su propia madre hacía apenas 4 años, en un cementerio humilde de Avellaneda. Nadie sabía que su padre se había marchado cuando ella tenía 8 años. Nadie sabía que su abuela Carmen era lo único que le quedaba en el mundo. Ella sabía lo que era quedarse sola, por eso no podía permitir que esos 3 pequeños lo estuvieran. Alejandro dio un paso hacia adelante, pero no habló. Solo observó cómo Valentina apoyaba suavemente su mejilla contra la cabecita de Mateo. Ese gesto lo golpeó más fuerte que cualquier palabra. Camila lo notó. ¿Ahora también te conmueve el drama?, dijo con ironía. Esto no es una telenovela, Alejandro, pero para él sí lo era. Era la escena que definiría su vida. Valentina respiró hondo. Sentía la mirada de ambos sobre ella, pero no pidió compasión. «Señor», dijo finalmente, dirigiéndose a Alejandro con respeto, «si considera que mi presencia con los niños incomoda, puedo llevarlos al ala de servicio. No harán ruido». No pidió quedarse. Ofreció desaparecer. Eso fue lo que más dolió. Porque quien está acostumbrado a ser invisible aprende a hacerse pequeño sin que nadie se lo exija. Alejandro sintió un peso en el pecho. Durante semanas había fingido dificultades económicas. Había cancelado viajes, reducido gastos, incluso había dejado circular rumores sobre inversiones fallidas. Todo para ver si Camila permanecía a su lado cuando la opulencia se debilitara. Pero nunca imaginó que la verdadera prueba surgiría a través de algo tan frágil como 3 bebés huérfanos. Camila se acercó más a él, bajando la voz. «No empieces con esa mirada heroica. Sabes que esto no es vida para nosotros. Tenemos compromisos, eventos, viajes, una imagen que mantener». Imagen. La palabra quedó flotando. Valentina escuchó cada sílaba. Ella no tenía imagen, no tenía apellido influyente, no tenía vestidos de diseñador, tenía manos cansadas, tenía ojeras, tenía un corazón que latía demasiado fuerte cuando escuchaba llorar a un niño. Mateo finalmente se calmó. Valentina le susurró algo casi inaudible, una canción vieja que su madre le cantaba cuando era pequeña. Alejandro no reconoció la melodía, pero reconoció la intención: cuidar, proteger, permanecer. Camila, en cambio, solo vio una escena inconveniente. «Esto no es lo que acordamos», insistió. «Yo acepté apoyarte en tus proyectos sociales, pero no convivir con ellos». Valentina sintió la palabra ellos como un golpe. No eran ellos, eran Mateo, Lucía y Tomás. Tenían nombres, tenían historias, tenían derecho a existir. Alejandro finalmente habló. «Camila, son bebés». Ella lo miró como si fuera ingenuo. «¿Y nosotros no somos un refugio?» La respuesta fue fría, perfectamente calculada. Valentina apretó los labios. Sabía que su lugar no era intervenir en discusiones de los dueños, pero algo dentro de ella estaba creciendo. No rabia, no resentimiento, determinación. Si debía irse, se iría. Si debía empezar de cero otra vez, lo haría, pero no los dejaría solos. Tomás comenzó a moverse inquieto. Valentina cambió el peso de los 3 con habilidad sorprendente. Su cuerpo ya había aprendido el equilibrio exacto para sostenerlos sin lastimarlos. Alejandro notó algo más. Cuando Camila levantaba la voz, los bebés se tensaban. Cuando Valentina hablaba, se relajaban. Eso no era casualidad, era vínculo. Y el vínculo no se compra. Camila dio media vuelta, frustrada. «Te daré el día para decidir», dijo sin mirar atrás.
pero no pienso compartir mi vida con problemas que no me corresponden. Sus tacones resonaron sobre el mármol hasta perderse en el pasillo. El silencio regresó, uno distinto, más íntimo. Valentina permaneció inmóvil unos segundos, como si recién ahora permitiera que el miedo se filtrara en sus huesos. «Perdone, señor», susurró. «No quise causar conflicto». Alejandro la miró con una mezcla de asombro y respeto. Ella pedía perdón por amar demasiado. «No causaste ningún conflicto», respondió en voz baja. Pero ella no lo creyó del todo, porque estaba acostumbrada a ser la variable que se elimina cuando algo incomoda. Los trillizos empezaron a inquietarse al mismo tiempo, como si compartieran un mismo latido. Valentina supo lo que necesitaban. «¿Puedo llevarlos a la habitación? Es hora de alimentarlos». Alejandro asintió. Mientras ella caminaba hacia el ala más tranquila de la casa, él la siguió con la mirada. No vio una empleada. Vio a una mujer joven con los hombros cargados de responsabilidades que nadie le impuso oficialmente, pero que ella aceptó sin dudar. Vio a alguien que, teniendo tan poco, estaba dispuesta a perderlo todo por 3 vidas diminutas, y en ese instante entendió algo doloroso. La prueba que él creía estar haciendo a Camila, en realidad estaba revelando otra verdad. El amor verdadero no se declara, se demuestra cuando no hay beneficios. Valentina entró en la habitación donde había improvisado un pequeño espacio para los bebés. Nada lujoso, nada ostentoso. 3 cunas sencillas, un cambiador, una silla vieja donde pasaba horas balanceándose. Colocó a Lucía con cuidado, luego a Tomás, finalmente a Mateo, que se aferró a su dedo antes de soltarlo. Ese pequeño gesto casi la quiebra. «No te preocupes, mi amor», murmuró. Sabía que no debía encariñarse demasiado. Sabía que no le pertenecían, pero el corazón no funciona con contratos. Mientras preparaba las mamaderas, sus manos temblaron levemente, no por el esfuerzo físico, sino por la posibilidad real de perderlos. Había aprendido a sobrevivir, a adaptarse, a empezar de nuevo, pero cada despedida deja una cicatriz invisible. Alejandro apareció en la puerta, observando en silencio. Vio cómo Valentina probaba la temperatura de la leche en su muñeca, cómo sostenía a cada bebé con la misma paciencia, cómo sonreía aunque sus ojos estuvieran húmedos. Y comprendió que esa escena valía más que cualquier declaración de amor lujosa. Allí no había cámaras, no había invitados, no había beneficio social, solo humanidad. Valentina levantó la vista al sentir su presencia. «Señor, si decide que deben irse, le pido algo». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «¿Qué cosa?» «Que no los separen». Eso fue todo. No pidió quedarse, no pidió dinero, no pidió reconocimiento, pidió que no los separaran, porque sabía lo que significaba crecer fragmentado. Alejandro entendió en ese instante que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias ocultas. Estaba en la capacidad de alguien de amar sin esperar recompensa, y mientras la luz del atardecer comenzaba a teñir la habitación de tonos dorados, una verdad silenciosa se instaló en su corazón. La mujer que decía amarlo había puesto condiciones. La mujer que apenas tenía un uniforme había ofrecido sacrificio, y la prueba todavía no había terminado. Esa noche, la mansión Ferrer no brilló como de costumbre. Las luces estaban encendidas, el mármol relucía, el personal cumplía sus funciones con precisión. Pero algo se había quebrado en el ambiente. Una tensión invisible recorría los pasillos largos y silenciosos. Camila no bajó a cenar. Ordenó que le llevaran la comida a su habitación. No quería ver a los bebés, no quería escuchar sus llantos, y mucho menos quería cruzarse con Valentina. «Esto es absurdo», murmuraba frente al espejo, mientras se quitaba los pendientes de diamantes. «Yo no firmé para esto». Firmar. Como si el amor fuera un contrato con cláusulas ocultas.
En el ala de servicio, lejos del lujo ostentoso, Valentina acomodaba a los trillizos después de alimentarlos. Había logrado que durmieran casi al mismo tiempo, algo que consideraba una pequeña victoria diaria. Su espalda dolía, sus piernas estaban agotadas, pero su mayor peso no era físico, era la incertidumbre. Sabía que algo grande estaba por decidirse. Lo sentía en el silencio de Alejandro, en la mirada distante que había notado en él durante la tarde. No era un hombre frío, pero sí era un hombre acostumbrado a evaluar cada movimiento, y ella era apenas una empleada. Mientras acomodaba la manta de Lucía, escuchó pasos firmes en el pasillo. No necesitó mirar para saber quién era. Camila apareció en la puerta, impecable incluso en su bata de seda color marfil. Su maquillaje seguía perfecto, su postura erguida, pero sus ojos tenían algo distinto: irritación, desagrado y algo más peligroso, desprecio. ¿Siguen aquí?, preguntó con frialdad. Valentina se giró despacio. Sí, señorita. Camila entró sin pedir permiso. Observó la habitación improvisada con una mezcla de incomodidad y repulsión. «Esto parece un hospital», dijo. Valentina no respondió. Había aprendido que algunas batallas se ganan en silencio. Camila caminó alrededor de las cunas, como si inspeccionara un problema administrativo. «Alejandro siempre ha sido impulsivo», continuó. «Se deja llevar por causas sociales, por historias tristes, pero yo soy quien piensa en el futuro». Valentina bajó la mirada, no por miedo, sino para controlar la emoción que empezaba a subirle por el pecho. «Un futuro no puede construirse con cargas ajenas», añadió Camila. La palabra «cargas» volvió a caer como una piedra. Valentina respiró hondo. «Son niños», dijo suavemente. Camila la miró con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «No me des lecciones». El silencio se volvió más denso. «¿Sabes lo que significa casarse con Alejandro?», continuó Camila. «Eventos internacionales, inversiones, política, imagen pública, no pañales ni llantos a medianoche». Valentina sintió un leve temblor en las manos, porque por primera vez comprendió algo con claridad dolorosa. Para Camila, el problema no eran los bebés, era la incomodidad, la interrupción de su estilo de vida, la ruptura de su narrativa perfecta. «Mañana hablaré con él», dijo finalmente Camila, «y esto se resolverá». Valentina sostuvo su mirada. «Señorita, si mi presencia es el problema, puedo irme». Camila alzó una ceja. «No se trata de ti, pero sí se trataba de ella, porque era su humanidad la que estaba dejando en evidencia la falta de la otra». Camila se acercó un poco más, bajando la voz. «Escúchame bien. No te encariñes. No son tuyos, y cuando se vayan, tú seguirás siendo solo la empleada». Solo la empleada. Las palabras quedaron suspendidas. Valentina sintió un golpe silencioso en el estómago, no porque dudara de su posición, sino porque sabía que en parte era verdad. No tenía apellido influyente, no tenía estudios universitarios, no tenía poder, tenía corazón, y eso no cotiza en bolsas de valores. Camila salió de la habitación dejando tras de sí un perfume caro y una sensación amarga. Valentina se quedó quieta unos segundos. Luego se sentó en la silla junto a las cunas. Miró a los trillizos dormir, tan pequeños, tan indefensos, tan ajenos a las jerarquías, y algo dentro de ella comenzó a transformarse. Ya no era solo compasión, era convicción. Si tenía que perder el trabajo, lo perdería. Si tenía que enfrentar el juicio social, lo haría. Pero no iba a permitir que los trataran como errores logísticos. En el despacho principal, Alejandro revisaba documentos que no estaba leyendo. Su mente repetía cada frase que había escuchado. «No son mi problema. No firmé para esto. Cargas ajenas»,
Recordó algo que su madre solía decirle cuando era niño en Mendoza. La verdadera nobleza no se hereda, hijo, se practica. Camila provenía de una familia acomodada. Conocía el lujo desde pequeña. Sabía comportarse en sociedad, pero la nobleza era otra cosa. Tomó su teléfono y llamó a su abogado. «Quiero acelerar los trámites de tutela», dijo con firmeza. Del otro lado hubo silencio sorprendido. «¿Está seguro, señor Ferrer?» «Más que nunca», colgó. Y por primera vez, desde que comenzó su pequeña farsa financiera, sintió claridad absoluta. No necesitaba más pruebas. La injusticia no siempre grita. A veces se manifiesta en la indiferencia, en considerar estorbo lo que necesita cuidado, en medir el valor de una vida según la comodidad que ofrece. Esa noche Alejandro no durmió en la habitación principal. Caminó hasta el ala donde estaban los bebés. No entró. Se quedó en el pasillo, escuchando. Escuchó el murmullo suave de Valentina cantando. Escuchó el crujido leve de la silla al mecerse. Escuchó el silencio protector que ella construía alrededor de los pequeños. Y entendió algo que le dolió aceptar. Había estado mirando a la mujer equivocada cuando pensaba en futuro. Dentro de la habitación, Valentina no sabía que él estaba allí. Solo sabía que los trillizos respiraban tranquilos y que por primera vez en el día nadie los señalaba como problema. La injusticia ya había quedado clara. No era una villana de novela. No era crueldad exagerada. Era algo más real, más cotidiano, más peligroso, la falta de compasión. Y cuando la compasión falta, las decisiones cambian destinos. Alejandro cerró los ojos unos segundos en el pasillo oscuro. Mañana no sería un día cualquiera, porque la prueba ya no era sobre dinero, era sobre valores, y alguien estaba a punto de perder mucho más que una boda. El amanecer llegó sin anuncio, como llegan las decisiones que cambian destinos, en silencio. La luz tenue del sol comenzó a filtrarse por las cortinas del ala de servicio, dibujando sombras suaves sobre las cunas. Valentina no había dormido más de 2 horas seguidas. Cada pequeño movimiento, cada suspiro diferente, la mantenía alerta. No era obligación, no estaba en su contrato, pero su corazón no entendía de horarios laborales. Se levantó con cuidado para no hacer ruido. Tomás estaba inquieto. Tenía el ceño fruncido, incluso dormido, como si su pequeño cuerpo aún recordara la ausencia de su madre biológica. Valentina apoyó su mano en el pecho del bebé, apenas rozándolo. «Estoy aquí», susurró. 2 palabras sencillas, pero llenas de promesa. Mientras preparaba las mamaderas, sintió el peso del día que comenzaba. Sabía que algo iba a definirse. Lo había visto en los ojos de Alejandro la noche anterior, una tormenta contenida. Y también había visto la frialdad absoluta en los ojos de Camila. Valentina no odiaba a Camila. Eso era lo más sorprendente. No la odiaba, solo la entendía desde lejos. Había personas que crecían rodeadas de comodidades y aprendían a protegerlas como si fueran frágiles. Otras crecían sin nada y aprendían a proteger lo poco que encontraban. Ella pertenecía al segundo grupo. Lucía despertó con un llanto suave. Valentina la levantó con delicadeza, sintiendo cómo la pequeña se acurrucaba instintivamente contra su pecho. El contacto le dio fuerza. Siempre era así. Cuando el miedo intentaba entrar, el amor lo empujaba hacia afuera. Mientras alimentaba a los 3 por turnos, pensaba en su abuela Carmen, que a esa hora seguramente ya estaría sentada junto a la ventana de su pequeño departamento en Barracas, esperando que el dolor de sus rodillas disminuyera. Si la despedían, volvería allí. Buscaría otro trabajo, se las arreglaría. Lo que no sabía era cómo arrancarse del pecho el vínculo que ya sentía por esos niños. En la parte principal de la mansión, Camila desayunaba sola. El café humeaba frente a ella, intacto,
Revisaba su teléfono, respondiendo mensajes, confirmando una cena benéfica en Recoleta, coordinando detalles de su vestido para un evento empresarial. Su mundo seguía girando, pero algo la incomodaba. No eran los bebés, era la sensación de que Alejandro estaba cambiando. Y el cambio, para alguien acostumbrado al control, es amenaza. «Esto no puede continuar», murmuró para sí misma. Mientras tanto, en la habitación de los trillizos, Valentina cambiaba pañales con movimientos precisos y pacientes. Sus manos ya habían memorizado la rutina. Tomás hizo una mueca al sentir el aire frío. Mateo movió las piernas con energía. Lucía soltó un pequeño suspiro que parecía una risa. Valentina sonrió sin darse cuenta. Momentos así eran los que nadie veía. No había aplausos, no había reconocimiento, solo actos pequeños, repetidos, constantes. Resistir no siempre es gritar. A veces es simplemente permanecer. El reloj marcó las 9 cuando tocaron suavemente la puerta. Valentina se tensó. «Adelante», respondió con voz serena. Era Alejandro. No llevaba traje esta vez, solo una camisa clara y expresión pensativa. Observó la escena, los 3 bebés ya despiertos, Valentina sentada en el suelo con ellos sobre una manta, hablándoles en voz baja. «Buenos días, señor», dijo ella, intentando ponerse de pie. «No te levantes», respondió él. Hubo un silencio distinto al del día anterior, menos tenso, más introspectivo. «¿Durmieron bien?», preguntó Alejandro mirando a los niños. Valentina asintió. «Sí, Tomás todavía tiene un poco de congestión, pero ya mejoró». Alejandro notó el detalle. Ella no hablaba de uno de los bebés, hablaba por nombre. Eso era pertenencia. «Valentina», comenzó él, pero se detuvo. Ella esperó, sin exigir respuestas, sin pedir garantías, solo esperando. Esa era su forma de resistir. No presionaba, no manipulaba, sostenía. «Lo que pase hoy», dijo finalmente Alejandro, «quiero que sepas que he visto todo lo que has hecho». Valentina bajó la mirada. No buscaba reconocimiento, pero escuchar esas palabras le dio una pequeña paz. «Hago lo que cualquiera haría», respondió. Alejandro supo que no era verdad. No cualquiera renuncia a su comodidad. No cualquiera arriesga su estabilidad por alguien que no comparte su sangre. Pero ella sí. Camila apareció en el pasillo unos minutos después. Esta vez no gritó, no acusó. Su silencio era más estratégico. Observó desde la puerta. Valentina en el suelo. Alejandro de pie frente a ella. Los bebés riendo ante un gesto que la empleada hacía con los dedos. Esa imagen fue como una grieta. No porque hubiera romance, sino porque había conexión, y la conexión verdadera es más peligrosa que cualquier escándalo. «Necesitamos hablar», dijo Camila con firmeza. Alejandro se levantó lentamente. Valentina recogió a Lucía en brazos, sintiendo que el momento decisivo se acercaba. Camila no miró a los niños esta vez, miró a Alejandro. «Es hora de decidir», dijo. Valentina no intervino, no suplicó, no se defendió, simplemente sostuvo a la niña con más fuerza. El silencio se extendió como una cuerda tensa. Alejandro respiró profundamente. En ese instante entendió que la grandeza no está en imponerse, sino en proteger lo vulnerable. Y mientras Camila esperaba una respuesta que asegurara su mundo perfecto, Valentina resistía sin hacer ruido. No era la más poderosa en esa habitación, no tenía alianzas, no tenía influencia, pero tenía algo que nadie podía arrebatarle: la coherencia entre lo que sentía y lo que hacía. Los trillizos comenzaron a balbucear al mismo tiempo, como si percibieran la intensidad del momento. Valentina los calmó con caricias suaves. Su resistencia no era rebelión, era amor constante. Y a veces, el amor silencioso es la fuerza más imparable de todas. El desenlace estaba a segundos de pronunciarse, pero independientemente de lo que ocurriera, algo ya había quedado claro.
Valentina no era débil por callar, era fuerte por permanecer, y esa diferencia cambiaría todo. El silencio después de la frase de Camila no fue incómodo, fue definitivo. Es hora de decidir. Esas 4 palabras no eran una petición, eran una presión calculada. Valentina sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho, pero no bajó la cabeza esta vez. No por desafío, sino porque algo dentro de ella se había acomodado en su lugar. Ya no era miedo lo que sentía, era claridad. Alejandro miró primero a Camila, luego a los trillizos, finalmente a Valentina. Y en ese recorrido silencioso entendió que estaba frente a la escena más importante de su vida. No era una junta de accionistas, no era una negociación millonaria, no era una decisión empresarial, era una decisión moral. Camila cruzó los brazos. No pienso repetirlo, dijo con voz firme. No quiero criar hijos que no son míos. No quiero que nuestra casa se convierta en un refugio. Y mucho menos quiero que una empleada tome decisiones emocionales que nos afecten. La palabra empleada fue lanzada como un recordatorio de jerarquía. Valentina respiró lento. No respondió. Solo ajustó la manta de Lucía, que empezaba a inquietarse. Ese gesto simple fue el contraste más poderoso de la habitación. Camila hablaba de estatus. Valentina actuaba con amor. Alejandro dio un paso al frente. No es la empleada quien está tomando decisiones emocionales, dijo con voz tranquila. Camila frunció el ceño. Ah, ¿no? Soy yo. La respuesta cayó como una piedra en el agua. Por primera vez, Camila pareció perder el control del guión que tenía preparado. Alejandro, no seas absurdo. Estás dejando que la compasión nuble tu juicio. Él sostuvo su mirada. No es compasión. Era algo más profundo, pero aún no lo dijo. Valentina sintió que debía intervenir, no para defenderse, sino para liberar a Alejandro de cualquier obligación implícita. Señor, dijo con voz serena, yo puedo irme hoy mismo. No quiero ser causa de conflicto. Si me permite llevar a los niños hasta que encuentren otro lugar. Camila soltó una risa seca. ¿Con qué recursos? Valentina sostuvo su mirada por primera vez sin bajar los ojos. Con trabajo, con esfuerzo, con lo que tenga. Esa respuesta no fue dramática, fue honesta. Alejandro sintió algo definitivo romperse dentro de él. Ahí estaba la diferencia absoluta. Una mujer que lo tenía todo y no quería compartir. Otra que no tenía nada y estaba dispuesta a dividirlo todo. Camila dio un paso más cerca de Alejandro. ¿Vas a elegir esto? ¿En serio? Él respiró hondo, y entonces dijo algo que ninguno de los dos esperaba. Hay algo que debes saber. El tono cambió. No era enojo, no era impulso, era verdad. Camila lo miró confundida. ¿Qué cosa? Alejandro sostuvo el silencio unos segundos más, como si el peso de la revelación necesitara espacio. No estoy en crisis financiera. Camila parpadeó. ¿Qué? Nunca lo estuve. El aire se volvió denso. Valentina también lo miró sorprendida. Alejandro continuó. Reduje gastos, cancelé eventos, detuve inversiones, pero no porque estuviera perdiendo dinero, lo hice porque necesitaba ver algo. Camila retrocedió un paso. ¿Ver qué? Si te quedabas cuando las cosas no parecían perfectas. La habitación quedó inmóvil. Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La prueba. Todo había sido una prueba. Camila intentó reír, pero su voz tembló. ¿Estás diciendo que fingiste todo esto? Sí. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Camila cambió de expresión. Primero incredulidad, luego ofensa, finalmente ira. ¿Me pusiste a prueba como si fuera una interesada? Alejandro no levantó la voz. No necesitaba que fueras perfecta, solo necesitaba que fueras humana. Esa frase golpeó más fuerte que cualquier acusación directa. Camila abrió la boca para responder, pero no encontró palabras,
porque en el fondo sabía que su reacción ante los trillizos había sido clara. No fue miedo, no fue inseguridad, fue rechazo. Valentina se sintió fuera de lugar, no debía estar presenciando aquello. Intentó dar un paso atrás, pero Alejandro habló antes. Valentina, quédate. No fue una orden, fue una petición. Camila lo miró como si acabara de cruzar una línea irreversible. ¿La vas a involucrar en esto ahora? Alejandro negó suavemente. No. Ella ya estaba involucrada desde el momento en que decidió amar sin obligación. El corazón de Valentina se aceleró. No era una declaración romántica, era reconocimiento, y eso la desarmó más que cualquier gesto. Camila se cruzó de brazos. Entonces elige. La palabra volvió a caer, pero esta vez el contexto era diferente. Alejandro miró a los trillizos. Mateo se aferraba al dedo de Valentina. Lucía jugaba con el borde de su uniforme. Tomás observaba todo con ojos grandes y curiosos. 3 vidas, 3 futuros posibles. Alejandro habló con voz firme. Ya elegí. Camila sostuvo la respiración. No puedo construir una familia con alguien que ve a 3 niños como una carga. La frase fue suave, pero definitiva. Camila sintió el golpe. ¿Estás cancelando nuestra boda por esto? No es por esto, respondió Alejandro. Es por lo que esto reveló. El silencio fue absoluto. Camila miró alrededor como si la mansión pudiera devolverle el control que estaba perdiendo, pero el poder no estaba en el mármol ni en las paredes, estaba en la decisión. «Te vas a arrepentir», dijo finalmente, intentando mantener dignidad. Alejandro no respondió, porque la verdadera pérdida no era económica, era moral. Camila dio media vuelta y salió de la habitación con pasos rápidos, casi furiosos. El eco de sus tacones se fue apagando por el pasillo, y cuando finalmente el sonido desapareció, quedó algo inesperado: calma. Valentina seguía de pie, en silencio, sosteniendo a Lucía. No sabía qué decir, no sabía si debía disculparse. No sabía si su permanencia ahora era aún más incómoda. «No hice esto por ti», dijo Alejandro suavemente. Ella asintió. «Lo sé. Lo hice porque entendí algo importante». Valentina lo miró. «¿Qué cosa?» Alejandro observó a los trillizos una vez más. «Que el amor no se prueba en la abundancia, se prueba en la incomodidad». La frase quedó suspendida. Valentina sintió lágrimas formarse, pero las contuvo. No era momento de debilidad, era momento de transición. El punto de quiebre ya había ocurrido. La boda estaba cancelada, la máscara había caído, la prueba había terminado, pero una nueva historia estaba apenas comenzando, y nadie en esa habitación imaginaba hasta dónde llegaría. El eco de los tacones de Camila desapareció por completo. Y con ese sonido también se fue una versión del futuro que Alejandro había imaginado durante meses. El silencio que quedó no era vacío, era denso, real, irreversible. Valentina seguía de pie, sosteniendo a Lucía contra su pecho. No sabía si debía hablar, disculparse o simplemente salir para no incomodar. Alejandro fue el primero en romper ese momento suspendido. «No fue impulsivo», dijo con voz baja, casi para sí mismo. «Lo venía sintiendo desde hace tiempo». Valentina lo miró con cautela. «Señor, yo no quise interferir en su vida personal». «No interferiste», respondió él. «Revelaste algo». Ella bajó la mirada, incómoda con el peso de esas palabras. No estaba acostumbrada a ser el centro de decisiones importantes. Su mundo siempre había sido el de las consecuencias, no el de las elecciones. Alejandro caminó lentamente hacia la ventana. Desde allí podía verse el jardín perfectamente cuidado, las fuentes encendidas, los senderos iluminados. Todo seguía igual, y sin embargo, nada era igual. «Voy a asumir la tutela legal de los trillizos de forma permanente», dijo finalmente. Valentina sintió que el aire se le detenía en los pulmones. «¿De forma
¿Permanente? Sí. La palabra vibró en la habitación. Permanente. No provisional, no temporal, no mientras se resolvía algo, definitivo. Los trillizos balbucearon como si reaccionaran al cambio de energía. Valentina se sentó despacio en la silla para no perder estabilidad. Su mente corría más rápido que su respiración. Eso significaba que los niños no serían enviados a un orfanato, no serían separados, no cambiarían de brazos cada mes, pero también significaba algo más. Una responsabilidad gigantesca. Alejandro se giró hacia ella. Y necesito preguntarte algo. El tono cambió. Ya no era el empresario tomando decisiones. Era un hombre enfrentando una elección personal. Valentina sintió un leve temblor en las manos. Dígame. Alejandro respiró hondo. ¿Te quedarías? El silencio se expandió. No era una oferta laboral simple. No era quédate como niñera. Era algo más complejo, más profundo, más arriesgado. Valentina parpadeó, sorprendida. ¿Quedarme? ¿En qué sentido? Como parte de esto. Como la persona que ya eres para ellos. El corazón le golpeó con fuerza. Ella no esperaba eso. Pensaba que, tras la ruptura con Camila, lo más prudente sería que Alejandro reorganizara su vida con alguien adecuado, alguien de su círculo social, no una empleada, no una chica de barrio humilde. Señor, comenzó, pero la voz le falló. Alejandro dio un paso más cerca. No estoy hablando desde la emoción del momento, estoy hablando desde la claridad. Ella tragó saliva. Yo soy solo... Se detuvo. La frase que iba a decir se le quedó atascada. Solo la empleada. Pero ya no podía decirlo, porque algo había cambiado. Alejandro la miró directamente. No eres solo nada. Esas palabras fueron más desestabilizadoras que cualquier discusión anterior. Valentina sintió que algo en su interior se abría, pero también se llenaba de miedo, porque aceptar esa invitación significaba exponerse, significaba salir del rol invisible, significaba enfrentarse al juicio social. La gente hablará, dijo finalmente bajando la voz. Siempre lo hacen, respondió Alejandro. Dirán que busco aprovecharme. No me importa lo que digan, pero a ella sí le importaba, no por orgullo, sino por dignidad. Había trabajado demasiado duro para que su nombre no se manchara con rumores. Alejandro percibió la duda. No te estoy ofreciendo caridad, aclaró. Te estoy ofreciendo un lugar real en esta decisión. Los trillizos comenzaron a inquietarse, como si presintieran la intensidad de lo que se estaba construyendo. Valentina miró a Mateo, que extendía los brazos hacia ella con confianza absoluta. Ese gesto fue como un ancla. ¿Qué implicaría exactamente?, preguntó con honestidad. Alejandro no respondió de inmediato. Se tomó unos segundos. Implicaría que no serías solo la cuidadora. Implicaría que tomaríamos decisiones juntos respecto a ellos. Que estarías aquí porque quieres, no porque necesitas el salario. La diferencia era enorme. Valentina sintió el peso de la elección caer sobre sus hombros. No era solo aceptar un trabajo, era cambiar su destino. Pensó en su abuela Carmen. Pensó en el pequeño departamento, pensó en su vida sencilla y predecible, y luego miró a los trillizos. Pensó en Mateo riendo, en Lucía aferrándose a su uniforme, en Tomás buscando su voz cuando lloraba. Si se iba, ¿podría dormir sabiendo que otra persona los criaría sin ese vínculo? Pero si se quedaba, ¿podría soportar la presión de un mundo que no era el suyo? Tengo miedo, admitió en voz baja. Alejandro no sonrió, no minimizó. Yo también. Esa confesión cambió el equilibrio. Por primera vez no eran millonario y empleada, eran dos adultos enfrentando lo desconocido. Valentina respiró profundo. No quiero ser una sombra en esta casa, dijo con firmeza inesperada. Si me quedo será con respeto, con claridad. Alejandro asintió. Eso es exactamente lo que quiero.
El momento era frágil, delicado, honesto, pero la decisión aún no estaba completa, porque quedarse significaba también enfrentar el pasado reciente. Camila no desaparecería sin consecuencias. La prensa no tardaría en enterarse de la cancelación de la boda. Los socios de Alejandro cuestionarían su estabilidad emocional, y Valentina estaría en medio. «Si esto se convierte en escándalo», dijo ella, «no quiero ser señalada como la razón». Alejandro la miró con una mezcla de admiración y tristeza. «No eres la razón, eres la revelación». La frase la desarmó, pero no podía decidir desde la emoción. Se levantó lentamente acomodando a los trillizos en sus cunas. Caminó hasta la ventana. Miró el jardín perfecto y sintió algo extraño. No se veía fuera de lugar allí, se veía posible. «Necesito una condición», dijo finalmente. Alejandro levantó la mirada. «Dime». «No quiero privilegios falsos. Si me quedo, quiero estudiar, prepararme, no depender de ti más allá de lo necesario». Eso no era ambición material, era independencia. Alejandro sintió una sonrisa leve formarse. «Hecho». Valentina cerró los ojos unos segundos. Su vida estaba cambiando, y no había manual para eso. Cuando los abrió, la decisión estaba tomada. «Me quedo». No fue dramático, no fue exaltado, fue firme. Alejandro soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Los trillizos comenzaron a balbucear, como si celebraran. Valentina sintió lágrimas subir, pero esta vez no las contuvo. No eran lágrimas de miedo, eran de transformación. Alejandro dio un paso hacia ella, pero mantuvo la distancia justa. No quería invadir, no quería confundir. «Gracias», dijo con sinceridad. Valentina negó suavemente. «No me agradezca. Ellos ya me eligieron hace tiempo». La frase era verdad. El vínculo no se impone, se construye. En ese instante la elección difícil dejó de ser un riesgo, se convirtió en propósito. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba, porque amar es fácil en privado. Lo difícil es sostenerlo cuando el mundo observa. Y afuera, el mundo ya empezaba a moverse. La noticia no tardó en explotar. Primero fue un rumor discreto en los pasillos de la empresa. Canceló la boda. Algo pasó con la prometida. Dicen que hay otra mujer. Luego, como siempre ocurre con los hombres poderosos, la prensa olió sangre. Al tercer día, un portal digital publicó el titular: «Millonario heredero cancela su boda y asume tutela de trillizos en misteriosas circunstancias». La palabra misteriosas era suficiente para incendiar la imaginación colectiva. Valentina lo vio en su teléfono mientras estaba en la cocina preparando los biberones. Sintió un frío recorrerle la espalda. Sabía que este momento llegaría. Pero una cosa es imaginar el juicio y otra es verlo escrito. «No leas eso», dijo Alejandro al entrar y notar su expresión. Ella bloqueó la pantalla. «No me duele lo que dicen de mí», respondió con serenidad contenida. «Me preocupa lo que inventen sobre ellos». Se refería a los trillizos. Alejandro entendió. En cuestión de horas comenzaron a aparecer fotografías tomadas desde lejos. La fachada de la mansión, el jardín, incluso una imagen borrosa de Valentina saliendo con el cochecito triple. No era ilegal, pero sí invasivo. «Voy a reforzar la seguridad», dijo Alejandro esa noche. Valentina asintió, aunque algo dentro de ella se resistía a vivir rodeada de vigilancia. Esa no era su vida, o al menos no lo había sido. El verdadero golpe llegó 2 días después. Camila concedió una entrevista, elegante, impecable, controlada. No lloró, no gritó, no acusó directamente, pero dejó caer frases que eran cuchillas suaves. A veces uno descubre que la persona con la que iba a casarse ya no es la misma. Hay decisiones impulsivas que revelan prioridades inesperadas. Siempre creí que la lealtad era un valor compartido. No mencionó nombres. No necesitó hacerlo. Las redes hicieron el resto.
En cuestión de horas, Valentina se convirtió en la empleada que sedujo al millonario. Los comentarios eran crueles. Escaló socialmente. Siempre hay una interesada. Clásica historia. Valentina leyó algunos. No debería haberlo hecho, pero lo hizo, y cada palabra se le clavó como una astilla. Esa noche, cuando Alejandro entró a la habitación de los niños, la encontró sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la cuna. No lloraba, pero tenía los ojos rojos. No estaba preparada para esto, susurró. Alejandro se sentó frente a ella. Yo tampoco. Valentina lo miró. Usted puede soportarlo. Está acostumbrado. Él negó lentamente. Nadie se acostumbra a que distorsionen su verdad. El silencio fue pesado. Si esto te está haciendo daño, añadió, podemos replantearlo. Ella levantó la mirada con firmeza. No me arrepiento de quedarme. Y era cierto. El dolor no anulaba la decisión, pero sí la desafiaba. Solo necesito tiempo para aprender a ser fuerte en este mundo. Alejandro sostuvo su mirada. No quiero que seas fuerte sola. La frase quedó suspendida entre ambos. Había algo creciendo allí, algo que ninguno quería nombrar demasiado rápido. Al día siguiente Alejandro convocó una conferencia breve, sin preguntas, sin dramatismo. De pie frente a las cámaras, habló con voz firme. La cancelación de mi boda fue una decisión personal y reflexionada. La tutela de los trillizos responde a una responsabilidad que asumí con plena conciencia. Cualquier insinuación que busque dañar la reputación de personas que no pertenecen a la vida pública será tratada legalmente. No defendió a Valentina con sentimentalismo. La defendió con claridad. Y eso cambió algo. La narrativa dejó de ser escándalo romántico y pasó a ser debate social. ¿Podía un hombre rico elegir una vida diferente sin que fuera una estrategia? ¿Podía una mujer humilde estar cerca del poder sin ser oportunista? Las opiniones se dividieron, pero el odio disminuyó. Sin embargo, el verdadero desafío no estaba afuera, estaba adentro. Una noche, mientras Alejandro revisaba documentos en su despacho, escuchó un golpe seco. Corrió hacia el pasillo. Valentina estaba de rodillas, sosteniendo el borde de la pared. «Estoy bien», dijo antes de que él preguntara, pero no estaba bien. El cansancio acumulado, la presión mediática, el miedo constante, habían empezado a pasar factura. «Necesitas descansar», dijo Alejandro con tono firme. «No puedo dejar a los niños». «No estás sola». Esa frase aún le costaba creerla. Valentina había vivido años resolviendo todo por sí misma. Depender de alguien no era natural para ella. «Si me ven débil», susurró, «confirmarán lo que dicen». Alejandro se acercó. «Ser humano no es debilidad». Ella cerró los ojos, y por primera vez desde que todo comenzó, permitió que él la ayudara a levantarse. No fue un gesto romántico. Fue un gesto de alianza. Días después, algo inesperado ocurrió. Una mujer mayor tocó la puerta de la mansión. No llevaba cámaras, no llevaba micrófonos, solo una bolsa de tela y una expresión nerviosa. Se presentó como Teresa. Había sido vecina de la madre biológica de los trillizos. Traía fotografías, recuerdos y una carta. La carta era breve. Estaba dirigida a quien cuide de mis hijos. Valentina la sostuvo con manos temblorosas mientras Alejandro leía en voz alta. La madre hablaba de su enfermedad, de su miedo, de su esperanza de que alguien con corazón los encontrara. No mencionaba riqueza, no mencionaba destino, solo pedía amor. Cuando terminaron de leer, el silencio fue distinto al de los días anteriores. No era tensión, era conexión. Valentina apretó la carta contra su pecho. «Tenemos que honrar esto». Alejandro asintió, y en ese instante comprendió algo fundamental. Esto ya no era una decisión social, era una promesa. Esa noche,
Después de acostar a los trillizos, Alejandro encontró a Valentina en el jardín, sentada en el banco de hierro, mirando las luces reflejadas en la fuente. «¿En qué piensas?», preguntó. «En que mi vida era pequeña, pero tranquila». Él se sentó a su lado. «¿Extrañas eso?». Ella reflexionó unos segundos. «Extraño la invisibilidad». La respuesta fue honesta. «Pero no cambiaría esto», añadió. Alejandro la miró. El viento movía suavemente su cabello. No había maquillaje, no había artificio, solo verdad. «Yo tampoco lo cambiaría», dijo él. El silencio ya no era incómodo, era compartido. Valentina giró levemente el rostro hacia él. «¿Te arrepientes de haber cancelado la boda?». Alejandro respondió sin titubeo. «No». Y en esa sola palabra había más convicción que en cualquier discurso público. Valentina sintió algo moverse dentro de su pecho. No era gratitud, no era admiración, era algo más profundo, más peligroso, pero aún no era momento de nombrarlo. El mundo seguía observando. Los titulares ya no eran tan agresivos, pero seguían presentes. Sin embargo, dentro de la casa algo se estaba consolidando. Una rutina, una complicidad, una nueva forma de familia. Y aunque las miradas externas no desaparecieran por completo, había una certeza creciendo. No todo lo que desafía las expectativas está mal. A veces, lo que incomoda al mundo es exactamente lo que sana el corazón. Pero el verdadero examen todavía no había terminado, porque cuando una historia empieza a reestabilizarse, la vida siempre encuentra una forma de ponerla a prueba una vez más. La prueba final no llegó con cámaras, no llegó con titulares, no llegó con entrevistas disfrazadas de compasión, llegó en silencio, como casi todo lo que realmente transforma. Habían pasado 3 meses desde la cancelación de la boda, 3 meses desde que Alejandro tomó la decisión que cambió el rumbo de su vida. 3 meses desde que Valentina dejó de ser solo la empleada, aunque todavía luchaba internamente con esa palabra. La casa ya no se sentía como una mansión fría. Había juguetes en el suelo. Había risas en horarios inesperados. Había pañales donde antes había alfombras perfectas. Había vida, pero la estabilidad aparente ocultaba una tensión que ninguno quería verbalizar. Alejandro estaba siendo presionado por el consejo directivo de su empresa. «Tu imagen necesita orden», le dijeron en una reunión privada. «Los inversionistas buscan previsibilidad, familia tradicional, estabilidad clara». La palabra tradicional quedó flotando como una crítica indirecta. «Tengo estabilidad», respondió Alejandro con firmeza. «No formal». Ese era el punto. No formal. La tutela legal de los trillizos estaba en proceso definitivo, pero su situación personal seguía siendo un terreno ambiguo, y en el mundo corporativo la ambigüedad genera desconfianza. Esa noche, Alejandro regresó más tarde de lo habitual. Valentina estaba sentada en el sofá con Lucía dormida sobre su pecho. Mateo y Tomás ya descansaban. «¿Todo bien?», preguntó ella al notar su expresión tensa. Alejandro dudó. Por primera vez en semanas parecía cansado, no físicamente, sino emocionalmente. «Quieren que aclare mi situación», dijo finalmente. Valentina entendió sin necesidad de más explicación. «¿Que te cases?». «Que oficialice algo». El silencio se volvió más denso. No era una propuesta, no era una presión directa, pero era una sombra. Valentina acarició suavemente el cabello de Lucía. «No debes hacer nada por presión». Alejandro la miró con atención. «¿Y si no es solo presión?». Ella levantó la vista. Y ahí estaba, la pregunta que ambos habían evitado durante meses. No era si el mundo aceptaba su historia, era si ellos la aceptaban completamente. Valentina respiró profundo. «Alejandro, yo no quiero ser una solución estratégica. No lo eres. Entonces dime qué soy». La pregunta fue directa, vulnerable, valiente. Alejandro caminó hacia ella,
y se sentó frente al sofá. No habló de inmediato, porque las palabras correctas no se improvisan. Eres la mujer que eligió quedarse cuando todo era caos. Eres la persona que los calmó cuando yo no sabía cómo sostenerlos. Eres quien me enseñó que proteger no es controlar, es amar. Valentina sintió que su pecho se apretaba, pero aún había miedo. Eso es gratitud, susurró. No necesariamente amor. Alejandro negó con suavidad. La gratitud no mira así. Ella sostuvo su mirada, y por primera vez no apartó los ojos. Había pasado de la timidez a la conciencia. Tengo miedo de perderme en tu mundo, confesó, de dejar de ser yo. Alejandro se inclinó ligeramente hacia ella. No quiero que cambies, quiero caminar contigo. La frase no fue dramática, fue sincera, y eso la hizo más poderosa. Días después ocurrió algo inesperado. El juez encargado del proceso de tutela solicitó una evaluación final del entorno familiar. No era inusual, pero sí decisivo. Un informe negativo podría retrasar todo. Valentina sintió el peso de esa visita como si fuera un examen final. No soy su madre biológica, dijo la noche anterior, mientras organizaba la habitación de los trillizos. ¿Y si eso juega en contra? Alejandro se acercó por detrás. Ser madre no es biología, es presencia. Pero ella sabía que el sistema a veces no entiende matices. Al día siguiente, la trabajadora social llegó puntual. Observó, preguntó, anotó. No buscaba lujos, buscaba estabilidad emocional. Cuando vio a los trillizos correr hacia Valentina con los brazos abiertos, tomó nota. Cuando escuchó cómo Alejandro cambiaba un pañal sin incomodidad, tomó nota. Cuando presenció una cena sencilla donde los 4 reían por un puré mal servido, tomó nota. Antes de irse, hizo una última pregunta. Señor Herrera, ¿qué significa para usted esta familia? Alejandro miró a los niños, luego miró a Valentina y respondió sin dudar. Es la primera vez que mi vida tiene sentido fuera del éxito. La trabajadora social cerró su carpeta. No dijo nada, pero sonrió. Semanas después llegó la resolución. Tutela permanente aprobada, sin condiciones adicionales. Valentina lloró cuando Alejandro leyó el documento en voz alta, no por alivio legal, sino porque, oficialmente, los trillizos tenían un hogar que no nació de la sangre, nació de la elección. Esa noche no hubo fiesta lujosa, hubo pizza en la sala, hubo dibujos en el suelo, hubo abrazos pegajosos, y en medio del caos infantil, Alejandro se levantó y pidió silencio. Valentina lo miró, confundida. Él respiró profundo. Hay algo más. El corazón de ella comenzó a latir con fuerza. Alejandro se arrodilló, no con un anillo ostentoso, no con fotógrafos, solo con una caja pequeña y discreta. No quiero que esto sea presión. No quiero que sea estrategia, quiero que sea elección. ¿Quieres construir esta vida conmigo? No como empleada, no como obligación, sino como mi compañera. El mundo podría haber exigido formalidad, pero él ofrecía intención. Valentina sintió que el tiempo se detenía. Miró a los trillizos, miró a ese hombre que había aprendido a desarmarse frente a ella. Pensó en su abuela, pensó en la chica que limpiaba en silencio y entendió algo profundo. No estaba renunciando a sí misma, estaba creciendo. Sí, respondió con voz quebrada, pero no porque me salves, sino porque me eliges. Alejandro sonrió con los ojos húmedos. Siempre fue eso. Los trillizos aplaudieron sin entender del todo, pero sintiendo todo. El matrimonio no cambió la esencia. La casa siguió siendo imperfecta. Hubo discusiones por horarios, hubo noches sin dormir, hubo desacuerdos, pero también hubo algo que nunca volvió a faltar: respeto. Valentina comenzó a estudiar educación infantil, cumpliendo la condición que ella misma puso. Alejandro ajustó su agenda para estar presente en las pequeñas cosas. No buscaban demostrar nada al mundo, solo sostener lo que habían construido.
La prensa perdió interés cuando dejó de haber escándalo, y la historia dejó de ser noticia. Pero dentro de esa casa se convirtió en legado. Años después, en un evento benéfico, alguien le preguntó a Alejandro, ¿cuál fue la mejor inversión de su vida? Él respondió sin dudar, la que no se mide en dinero. Valentina, escuchando desde el fondo del salón, sonrió, porque sabía la verdad. No fue él quien la rescató, no fue ella quien lo transformó, fue la decisión compartida de no dejar que el miedo definiera su historia. Y si algo dejó esta historia, no fue un cuento de hadas, fue una lección humana, que el amor no siempre llega vestido de perfección, a veces llega disfrazado de caos, a veces nace en medio del juicio, a veces comienza con una prueba y termina siendo la verdad más profunda de tu vida, porque familia no es quien te da el apellido, es quien se queda cuando podría irse, es quien elige construir cuando sería más fácil escapar, es quien transforma el poder en ternura. Y tal vez, mientras escuchas esta historia desde tu ciudad, desde tu realidad, desde tus propias luchas, también estés enfrentando una elección: quedarte, irte, creer o protegerte. Si algo aprendieron Alejandro y Valentina, es que el amor no necesita ser perfecto, solo necesita ser valiente, y a veces lo impensable es exactamente lo que sana.